Vamos a ver una vez más nuestra Biblia en la lectura que acabamos de hacer. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 15. Vamos a leer un solo texto. Vamos a leer el versículo 2, todos juntos. ¿Ya lo tenemos? Dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos en tu casa. Tú sabes, Señor, que ha sido difícil quizá la semana, pero de todo ello nos has librado, Señor. Gracias, Padre, por ello. Te ruego, Señor, en el nombre precioso de Jesús, que tengas a bien, Señor, que ver con una aplicación de la idea del triple oficio de la iglesia, a saber, la adoración, la evangelización y la enseñanza. Ahora quiero referirme al crecimiento de la iglesia, que es una manifestación de salud espiritual de la misma. Creo que los que aquí se encuentran, ¿sí?, tenemos un genuino interés de ver el crecimiento de la obra de Dios en este lugar donde se reúne la y el Mesías. De consiguiente, la proposición de esta mañana es el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo se da? Las formas que se edifica la iglesia, que son tres. Una, por las conversiones. Dos, por las profesiones de fe. Y tres, la preparación de líderes. La primera forma de la iglesia crece solo donde hay conversiones. Aunque en una iglesia lamentablemente se reúnen trigo y cizaña, debemos recordar que la iglesia, que es el cuerpo glorioso de Jesucristo, solo y únicamente está formada por aquellos que han nacido de nuevo. Lo dice Juan 3, 5 y 7. El nuevo nacimiento es la obra regeneradora operada en el hombre a través de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Todo pecador tiene que volverse de sus malos caminos, tiene que arrepentirse de sus pecados y clamar por el perdón divino de Dios, que ofrece única y exclusivamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Creo que todos los que estamos aquí hemos reconocido, y no hablo que tengamos la libertad de decidirlo, no, Dios tocó nuestros corazones para volvernos a Él y volver arrepentidos y pedirle perdón de todas las cosas que habíamos hecho. Esta es la forma como hay conversiones. Dice el apóstol: ¿y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Porque la fe es por el oír, y el oír por la predicación de la poderosa palabra de Dios. En suma, para que haya conversiones, la iglesia necesita tomar en serio su tarea evangelística. Donde no hay evangelismo, no hay conversiones, y donde no hay conversiones, no hay crecimiento numérico de la iglesia. Eso nos corresponde a nosotros como iglesia: hablar de las maravillosas obras poderosas, portentosas de nuestro Dios. Y como dice el apóstol Pedro, que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos llamados, hermano? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Entonces, si nos llamó, hermanos, creo que tenemos una responsabilidad muy grande, ¿sí? Hace rato decía mi hermano Gabriel, creo que todos nos conocemos, todos nos vemos, todos sabemos quiénes somos. Poco, ¿va? Pero no nos gustaría ver caras nuevas, hermanos. Digo, no quiero decir que ya está uno aburrido de verlos a todos, ¿verdad? No, hermano, acá hables eso, el crecimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque para eso nos llamó, ¿sí?
Punto número 2. La iglesia crece solo donde hay profesiones de fe. Al hablar de profesiones de fe, primeramente se debe establecer la distinción entre el concepto presbiteriano y de algunos evangelicalistas. Para estos últimos, la profesión de fe es el momento en que, al llamado del evangelista, las personas alzan su mano y pasan al frente del altar para manifestar que aceptan en fe salvadora que Dios en Cristo les ofrece. Para el creyente presbiteriano, la profesión de fe es el momento en que personal y públicamente manifiesta su fe en Jesucristo y a la vez declara su compromiso de unirse a la iglesia para sumar sus esfuerzos con ella en la tarea de proclamar y extender el reino de Dios. Para eso nos llamó el Señor, para extender, para proclamar. Viene a mi mente una parte del libro del hermano de Graf. Dice que ¿por qué Dios confundió las lenguas? ¿Por qué confundió las lenguas en Babel? ¿Por qué Dios les dijo que se expandieran? ¿Para qué? Para poblar este mundo. ¿Por qué razón? Por esta misma razón. Porque el hombre había caído en el pecado, había desobedecido a Dios. ¿Y cómo era la forma de llegar al hombre? Pues por medio del Evangelio. Nuestro Señor Jesús hizo eso. Si se dan cuenta cuando leemos en la Escritura, ¿a dónde fue el Señor Jesús primero en su ministerio? Fue a las 12 tribus de Israel. Y como le rechazaron, pues nos dio la oportunidad a nosotros de ser injertados, adoptados como sus hijos. Ese es el propósito que nosotros tenemos de anunciar el Evangelio. ¿Quién puede decir de nosotros, a este sí le predico, a este no? O es que este sí va a ser el que... No, solamente Dios sabe, hermanos, porque por eso estamos aquí. Porque Dios ya había puesto en nuestros corazones que íbamos a ser salvos. Entonces, si no lo hizo con nosotros, nosotros tenemos que hacerlo con los que aún no conocen el Evangelio, porque quizás el Señor tenga ahí pueblo suyo. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Dice, en suma, la iglesia crece con creyentes que están decididamente comprometidos con ella, es decir, los que han hecho su profesión de fe. La iglesia no podrá crecer si solamente se encuentran en ella turistas de iglesias o visitas de golondrinas. Es necesario animar a los hermanos que nos visitan para que hagan su profesión de fe. Asimismo, invitarlos para que unan sus talentos con los demás miembros de la iglesia para procurar el extendimiento de del reino de Dios. Entonces, para que la iglesia crezca debe haber profesión de fe, y para que haya profesión de fe es necesario que la iglesia tenga un programa permanente de catecúmenos para preparar a quienes han de hacer dichas profesiones de fe. Decía el hermano Pedro, Dios ha dado dones y talentos, y creo la última vez que prediqué hablamos de eso, ¿verdad? Dones y talentos. Entonces, no tengamos miedo, hermanos, no tengamos miedo. Dice el Señor, así como estuve con Moisés, mi siervo, le dice a José, así estaré contigo. Y eso es para nosotros. ¿Sí? Así como he estado con nuestros maestros, con nuestro maestro de música, está también con los que está preparando. Entonces, sintamos esa confianza que Dios está con nosotros, aunque a veces las adversidades sean fuertes, hermano. Pero Dios es fiel, que lo leímos en su palabra. Él es fiel. Él no es hombre para que mienta, ¿sí? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, eso hará. Tercer punto, la iglesia crece donde hay liderazgo. Un fenómeno triste, pero muy común, es que generalmente en la iglesia casi siempre hay solamente 2 o 3 que trabajan. No creo que aquí sea eso, hermanos. Aquí todos trabajamos para la obra de Dios. Hay otras iglesias que no conocen bien a Dios.
Es cierto, hermano. Creo que es para todos nosotros. Los demás o solo se sientan en las bancas o solo están criticando la manera en que se hacen las cosas, pero no mueven ni un dedo para mejorar aquello que critican. En otros casos, que también es muy común, el pastor es un hombre orquesta, todo lo hace él. También es cierto y común que en ocasiones algunos oficiales tienen todas las tareas, porque a la hora de pedir ayuda nadie puede o nadie quiere hacerlo. Las tareas deben ser comprometidas. Esta fue la recomendación del apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles y tan idóneos para enseñar también a otros. En resumen, la iglesia crece donde hay liderazgo, y para que haya liderazgo debe haber líderes, para que haya líderes debe haber entrenamiento. Entonces la iglesia debe tener un programa permanente que se aboca a la capacitación para líderes. Los líderes que egresen a estos programas serán con quienes se compartan las distintas tareas de la iglesia. De consiguiente, se deben implementar programas de capacitación continuo para los maestros de escuela dominical. También se debe capacitar a los jóvenes para que sean maestros de escuela dominical, y se debe procurar realizar cursos y talleres frecuentes de actualización docente. El consistorio debe sentarse y diseñar un currículum para la escuela dominical, un currículum de materias que no sea repetitivo, sino coherente, sistemático y progresivo. Asimismo, dicho currículum debe ser sujeto a revisión y evaluación continua. Y los ancianos y los diáconos no deben parecer simples policías egresados de la academia. El único tiempo en que estudian y hacen ejercicio es cuando están en la academia, y así, en no pocos casos, el único periodo que estudian los ancianos y los diáconos es cuando lo hacen durante su preparación para la ordenación. Nos cuesta trabajo prepararnos de estudiar, ¿sí? Es una realidad. Yo lo hago. A veces no quiero estudiar y solo cuando me dicen, hoy vas a bregar, me pongo a estudiar, hermano. Es hermoso, hermanos, adquirir conocimiento. Yo creo que todos los que tienen profesión, ¿cuánto tiempo no dejaron de dormir? ¿Cuánto tiempo no, como dicen, se quemaron las pestañas? ¿Sí? Y ahora ven los frutos. Hermanos, ¿ustedes creen que con Dios no haya más frutos? A veces le damos importancia más. Digo, y sí, está bien, a las cosas que no son de la iglesia, está bien, hermano. ¿Sí? Pero al que nos sustenta cada día, al que nos da de comer, al que nos da vida, ¿sí? Al que nos produce gozo en medio de la tristeza, ¿sí? Al que nos perdona en medio de nuestro pecado a veces. ¿No es mejor servirle completamente? Gracias a Dios, hermanos, que tenemos una carrera, pero que nuestro deseo no sea la carrera, como dice nuestro amado pastor, que no corramos por la chuleta, por el trabajo, no, hermanos, que seamos agradecidos con Dios porque tenemos un empleo y porque de eso sustentamos también a nuestras familias, y que más también ofrendamos a nuestro Señor y Dios. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Que así como nos preparamos para una carrera, nos preparemos para la carrera de la vida. Y esta es bajo su palabra y autoridad. No, también deben de tener un programa de preparación permanente para los ancianos y los diáconos. Y no se diga para el pastor. Un anciano debe tener un claro concepto de lo que es el concepto reformado de la iglesia, sus credos, su historia, su liturgia, la formación del canon de las escrituras, etc. Debemos entrenar a nuestros maestros de catecismo para que los hogares se conviertan en centros de evangelismo donde se enseña el catecismo. Yo decía, ¿por qué catecismo? Y ahora que veo la importancia de los catecismos,
Le doy gracias a Dios. Porque sé por dónde hablarle a la gente que conoce este tipo de catecismo. Porque a veces ponen una barrera, no, es que tú tienes otra religión y la mía es esta. Y esto ha dado mucha importancia al conocimiento que Dios hoy ha derramado sobre mí. Yo creo, hermanos, que no hay cosa mejor, como dice Salomón, solamente dame sabiduría y conocimiento para poder gobernar a tu pueblo. Y eso nada más es la iglesia, hermano. Es nuestra casa, es donde trabajamos, donde nos movemos. En conclusión, hermanos, hemos hablado de 3 cosas que son necesarias para el sano crecimiento de la iglesia. Porque en una iglesia puede haber crecimiento, pero este puede ser un crecimiento deforme o enfermizo. Como en el caso de las células cancerosas, hay crecimiento, pero es un crecimiento amorfo y dañino, que termina por llevar a la muerte al cuerpo huésped. La espina del Mesías no necesita para su crecimiento células cancerosas, necesita células vivas, sanas y activas. Por eso debe evangelizar para que haya conversiones, debe catequizar para que haya profesiones de fe y debe capacitar para que haya líderes. Decirlo así es fácil, hermanos, hacerlo es lo complejo. Finalmente, por lo tanto, como iglesia ya es tiempo de que vayamos pensando que no es suficiente celebrar aniversarios, sino cumplir con nuestro oficio como iglesia. No informar solamente de actos sociales de la iglesia, sino de su compromiso y acciones para expandir el reino de Dios. Como dice la Escritura, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oremos, amigos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por darnos parte en tu mies. Gracias, Señor, porque a pesar de ser incapaces y de no tener tantas buenas virtudes, entre comillas, te has dignado, Señor, a llamarnos. Te ha agradado, Señor, por amor de tu nombre, revestirnos, Señor, de justicia, revestirnos, Señor, de gracia. Y no hay con qué, Señor, agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Enséñanos, Padre, como iglesia tuya, como cuerpo glorioso de Jesucristo, a edificar a tu iglesia, Señor. Nos has dado dones, talentos. Ayúdanos, Señor, a aprovecharlos y ponerlos para tu obra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor, te agradecemos todo lo que harás. Amén.